iniciar, por favor, bienvenidos nuevamente, buenos días a todos. Vamos a empezar la defensa con la lectura de la resolución que les avala para que puedan hacer la defensa de su trabajo. Adelante, por favor, Adolfo, puedes leer. Muy bien, muy buenos días. Voy a dar lectura a la resolución del Consejo Facultativo número 70 quebrado 2022 del 2 de junio de 2022. Vistos, la nota recibida en fecha 30 de mayo de 2022, mediante la cual la licenciada Paola Valdés Rojas, directora de la carrera de Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, solicita refrendar la resolución del Consejo de Carrera número 29 quebrado 2022, referida a la designación del Tribunal Calificador para la defensa de la tesis de grado de las universitarias Erika León Camacho y Beatriz Roque González. Considerando que, como lo estipulan los artículos 22, 23 y 24 del reglamento de tesis de grado de la carrera de la EL, corresponde al decano de la facultad la designación de una comisión evaluadora en coordinación con la directora de carrera para la presentación y defensa del trabajo elaborado por las tesistas, que las postulantes deben cumplir con todos los requisitos administrativos establecidos para proceder a la defensa virtual de su tesis, que el Honorable Consejo Facultativo de Humanidades y Ciencias de la Educación, a tiempo de conocer la solicitud, se pronunció favorablemente. Por tanto, el Honorable Consejo Facultativo resuelve: artículo primero, refrendar la resolución del Honorable Consejo de Carrera de Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas número 29 quebrado 2022 para la designación del Tribunal Calificador para la defensa de la tesis de grado denominada Descripción morfológica y semántica de neologismos que surgieron durante el periodo de restricción social COVID-19 en las redes sociales WhatsApp y Facebook en el contexto boliviano, presentado por las universitarias Erika León Camacho y Beatriz Roque González, así como se detallan en la siguiente tabla. Licenciada Paola Valdés, presidenta del tribunal; doctor Vicente Limachi Pérez, tutor; magíster Patricia Landia Mercado, tribunal; magíster Marvin Mosquera Coca, tribunal. Artículo segundo. Proceder a la presentación y defensa virtual de la tesis de grado según el protocolo establecido en el reglamento transitorio para la presentación y defensa de los trabajos académicos de las modalidades de graduación en la Universidad Mayor de San Simón. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Paola, tu micrófono está apagado. Gracias, muy bien. Una vez leída la resolución, señoritas, les pregunto, jóvenes universitarias, Beatriz, Erika, ¿ya están listas? Sí, estamos listas. Tienen 20 minutos para hacer la defensa, máximo hasta 30 minutos, por favor, hay que respetar el tiempo de asignado para la defensa. ¿Sí? Pueden compartir pantalla con Adolfo, que les va a guiar un poquito para que puedan hacer la presentación de su trabajo. Adelante, señorita. Gracias. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, se ve, se ve. Ok, enseguida lo agrando. Listo. Ok. Primeramente, buenos días a la directora, al coordinador, al tutor Vicente Limachi y al tribunal presente y compañeros en general. En esta oportunidad, mi compañera Erika León y mi persona, Beatriz Roque, presentaremos nuestra tesis titulada Descripción morfológica y semántica de neologismos que surgieron durante el periodo de restricción social COVID-19 en las redes sociales WhatsApp y Facebook en el contexto boliviano. Como una parte introductoria, se establece que el siglo XXI ha atravesado por notables cambios sociales, es decir, la manera en que nos comunicamos. Estos cambios han sido vistos gracias al desarrollo de las tecnologías y el uso de las redes sociales. Hoy en día las redes como WhatsApp y Facebook han formado parte ineludible de las personas, por lo que la comunicación se ha ido adaptando más hacia una época digital, donde claramente se ve que en un periodo de restricción social a causa de la pandemia se ha ido utilizando estas redes. Ahora bien, el uso del lenguaje escrito en la comunicación digital de las redes sociales ha propiciado transformaciones como abreviaciones, sustitución de letras, aparición de nuevos términos que demuestran la expresión del lenguaje escrito en las redes sociales, y lo cual demuestra el cambio lingüístico y con ella los fenómenos de la innovación lingüística. Por tanto, ¿de qué manera se manifiestan los neologismos en el lenguaje escrito de las redes sociales WhatsApp y Facebook dentro del contexto boliviano?
Asimismo, se plantea como objetivo general analizar la creación de neologismos desde una descripción morfológica y semántica en el uso de la lengua escrita en las redes sociales WhatsApp y Facebook durante los años 2020 y 2021. Como objetivos específicos, identificar neologismos emergentes en grupos de WhatsApp y páginas de Facebook, describir el proceso de formación de los neologismos, describir significado y función pragmática de los neologismos hallados y clasificar la productividad de los neologismos hallados de acuerdo con su forma y función a través del corpus obtenido. En cuanto a la justificación, ciertamente la comunicación digital es otro gran espacio para explorar lingüísticamente, pues cada vez aparecen nuevas formas de comunicarse, tanto por lo oral como más por lo escrito. Además, la comunicación escrita presenta modificaciones, es decir, el intercambio de información suele ser más dinámico e informal, donde claramente se pueden notar cambios en el lenguaje escrito en las redes sociales. Así, esta investigación da una mirada científica respecto al cambio que se produce en la escritura dentro de la comunicación digital y muestra una percepción actual del surgimiento de neologismos en un periodo de restricción social donde las redes han sido la principal herramienta de comunicación a larga distancia. Como antecedentes del trabajo, se mencionan 3 puntos esenciales. Primero, la comunicación digital, el cual es el intermedio entre la comunicación oral y escrita, ya que mediante las redes se permite la interacción entre 2 o más personas por la mensajería instantánea que éstas proporcionan. Por otro lado, tenemos a las redes sociales y su uso en Bolivia, donde las estadísticas proporcionadas por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, o también conocido como AGETIC, mencionan que en Bolivia Facebook cuenta con un 94% de uso y WhatsApp con un 91%. Es por ello que la investigación tomó como referencia a estas 2 redes en particular. Finalmente se tiene el lenguaje escrito en el cual se manifiesta de forma creativa, ya que en su afán de comunicarse a la brevedad posible, se ha llegado a modificar la escritura de diversos vocablos a satisfacción propia de los usuarios. Respecto al marco teórico, se presentan conceptos fundamentales que engloban al fenómeno de estudio. Primero, la variación lingüística que se manifiesta a través del lenguaje escrito en las redes sociales demuestra el cambio, innovación, las transformaciones o mecanismos lingüísticos que se van estableciendo en esta comunicación digital. Así también se presentan los préstamos lingüísticos que la investigación considera fundamentales para determinar los posibles cambios, las posibles adaptaciones o no al contexto del español. Así también se presentan cambio semántico, haciendo referencia al cambio de significado que adopta una palabra por la necesidad de designar un nuevo concepto, una nueva realidad, una palabra ya existente. Y con ella se concretan 2 conceptos fundamentales, el significado denotativo y el connotativo. La morfología también forma parte fundamental en la investigación, pues estudia la estructura interna de las palabras y con ella se toma en cuenta 2 ramas fundamentales, la morfología flexiva y la léxica, haciendo referencia a la adjunción de morfemas con otros y a la construcción y derivación de palabras con otras. Finalmente, los neologismos. Este concepto se concreta con la idea de innovación léxica, creación nueva, uso nuevo, que equivale a un proceso neológico de formación y difusión en el uso, haciendo referencia al primero como un proceso de formación de neologismos con base a procedimientos morfológicos y al uso inédito que se le da a determinados neologismos en un acto de habla concreto a partir de su generalización. Cabe resaltar además que la consideración de términos nuevos como neologismos se da a partir del planteamiento de la autora Pons, quien hace referencia a la recurrencia de obras lexicográficas, donde si no es hallada dicha palabra, entonces se trata de un neologismo. Muy bien, en cuanto a la metodología utilizada para este trabajo, se tomó como tipo de estudio al descriptivo, ya que permitió hacer un análisis sobre el surgimiento y las características de los neologismos. El enfoque fue más cualitativo, como porque mostró desde una realidad subjetiva la creación y modificación de las palabras en la comunicación digital. El método pertinente fue la etnografía de la comunicación, ya que se exploró el habla en su dimensión escrita. En cuanto a la técnica de recolección de datos, se optó por un análisis de corpus que ayudó a organizar las muestras lingüísticas. En cuanto a los instrumentos, se construyeron fichas de registro que permitieron clasificar y analizar las muestras.
Cada una de estas fichas fueron construidas en tablas, las cuales se presentan con un título correspondiente a la forma, una clasificación en función al ámbito y a la descripción según el contexto. En cuanto a las unidades de análisis, estas corresponden a las interacciones sociales escritas que se establecieron en los diferentes grupos de WhatsApp y las páginas de Facebook. Finalmente, el proceso de recolección e interpretación fue gracias a la inmersión y al desplazamiento entre estas redes, donde se realizó la búsqueda y extracción de nuevos términos. Finalmente llegamos a la parte final y más importante de la investigación, el análisis de datos. En esta fase se analiza los dos principales elementos para la identificación de neologismos: el proceso de formación con base a procedimientos morfológicos y la función y el significado que dichas innovaciones léxicas presentan. De ahí que surgen las categorías correspondientes a la creación de neologismos con base a su formación, función, significado, criterio gramatical y contexto y situación. Seguidamente se expone la productividad léxica, haciendo referencia a la creación de neologismos y como resultado se tiene un total de 131 neologismos creados y usados durante los años 2020 y 2021. Por tanto, se presenta a detalle las categorías halladas con base al total de neologismos de forma y al total de neologismos según su funcional ámbito. Primero, los neologismos según su forma. Esta clasificación presenta 4 principales categorías. En primer lugar, se tiene a los de tipo derivativo, que ha sido la más común encontrada dentro de las redes. Seguidamente, al proceso de neologismos por abreviatura, en el proceso de acortamiento o reducción de términos. A esto le sigue los neologismos por composición, que en su concepto básico de la unión de dos radicales distintos no ha sido la más considerable. Y finalmente, la menos utilizada y creada, los neologismos por siglación. Ahora bien, se expone los neologismos según su función y significado. Esta clasificación presenta 5 principales categorías. En primer lugar, y la más recurrente, ha sido los de tipo funcional. Seguidamente se presentan los neologismos estilísticos y con equivalencia a los neologismos sociales. Como penúltima clasificación, los neologismos semánticos con términos que ahora presentan un nuevo concepto. Y finalmente, las menos inusuales, los neologismos tecnológicos. Muy bien, continuando con el proceso de formación, el cual se ve reflejado en 4 categorías, las cuales fueron consideradas las más pertinentes. Cada una de estas conlleva una particularidad en su proceso de formación. La primera categoría corresponde a los neologismos formados por composición, la cual se destaca claramente por la combinación entre dos radicales. Como se observa en el cuadro, se encontraron 3 tipos de combinaciones más frecuentes, entre palabras sustantivadas como lo fue sumestre, un verbo más un sustantivo como cubrebocas, o un adjetivo más un sustantivo como lo fue solteravirus. Claramente la diferencia destaca en la clase de palabra. En términos de sumestre, es la unión de 2 palabras sustantivadas, las cuales tienen un significado propio, pero juntas forman un nuevo significado. En esta combinación se puede observar claramente la supresión de la primera sílaba de la segunda palabra, teniendo como resultado la palabra sumestre, una palabra sustantivada. En cuanto a cubrebocas y solteravirus, estos mantienen su forma completa al ser combinadas. Asimismo, se encontraron otros ejemplos de este tipo, como ser gatijo, estudimeme, covidiota, bonovividores, entre otros. La segunda categoría son los neologismos formados por derivación, donde se hace referencia a la adición de un afijo a una palabra ya existente, como por ejemplo poliamor, memeros y autoquencho, donde se puede notar que la adición de un prefijo o sufijo puede estar sujeta a cualquier clase de palabra. Asimismo, se pudo notar también el uso de diferentes prefijos, como en caso de poliamor, poli, que indica la pluralidad o abundancia, y autoquencho, auto como un elemento compositivo de algo propio. En caso de memeros, ros pertenece a un tipo particular denominado sufijo flexivo de género y número. Este nuevo término indica más una pluralidad neutra, y asimismo esta tiene como resultado una palabra adjetivada. Otra categoría corresponde a los neologismos formados por siglación,
las cuales son formados a partir de la combinación de las iniciales de una o más palabras para abreviar una expresión relativamente compleja. Cabe mencionar que este tipo de formación fue la menos creada y encontrada, como se puede notar en el cuadro. La primera muestra NTP reduce la expresión no te preocupes, con las letras iniciales, las cuales llegan a ser comprendidas según el contexto en el que fue utilizado. Del mismo modo ocurre con la segunda muestra, que es oh my God, ¿no? Reduciéndolo por OMG, esta como un préstamo no adaptado del inglés. También se encontraron otros ejemplos de este tipo como PC, que es Personal Computer, o NQB, que significa nada que ver. Finalmente se tiene a los neologismos formados por abreviación, donde se llega a cortar o reducir la estructura de una palabra. Este tipo de formación no sufre cambios en su significado, pero sí en su estructura. En el cuadro se puede observar al menos 3 formas de abreviación donde se llega a suprimir ya sea la primera o la última sílaba de una palabra o las últimas sílabas de una palabra, como es en el caso de juve, de juventud, y taba por el verbo estaba, conjugado en tercera persona del singular del pretérito imperfecto, del indicativo. Finalmente, a diferencia de las anteriores, se tiene la abreviación de un adverbio, que es también por TV, pues destaca la letra inicial de cada sílaba. En este se presentaron también otros casos como toy, de estoy, ubi, de ubicación, ñora, de señora, estamos, del verbo estar, y soli, de solicitud. Ahora bien, se expone la función y significado que presentaron los neologismos hallados. Como primera clasificación, se tienen los neologismos semánticos, palabras que adquirieron un nuevo significado. Como se puede observar, la palabra bandera no presenta ningún tipo de modificación morfológica, pero sí presenta un nuevo significado. Esto se determina a través del contexto de la palabra y de la intención comunicativa a la que hace referencia a una persona que es chismosa o mentirosa. A este caso sustantivo también se sumaron otros nombres propios como otros sustantivos, tales fueron Rosita, Karen, hija, entre otros. En el caso de treintañero, esta palabra, además de presentar un nuevo concepto, también presenta una modificación morfológica por el sufijo ero, que además está precedido por la letra ñ. Ero, que hace referencia a la condición o conducta moral de alguien, y según que, de acuerdo con el contexto de la palabra y la intención comunicativa de transmitir pena de manera sarcástica, se llega a la referencia al significado connotativo que presenta esta combinación de 30 con el sufijo. A esta clasificación también se suman otros adjetivos como sustantivos, tales como tóxica, tronco, raza, entre otros. Ahora bien, se exponen los neologismos estilísticos. Estos son utilizados para dar una impresión diferente a lo que comúnmente se dice. Tanto bolivianito como joyita han pasado por un proceso de derivación por el sufijo diminutivo ita, que, bueno, en el primer caso, bolivianito, y de acuerdo con el contexto de la palabra, hace referencia a la compra de algo que fue relativamente barato. En el caso de joyita, esta palabra también, considerando la intención de comentar u opinar sobre algo que fue maravilloso, y además considerando el contexto de la palabra con la que está siendo establecida, y además de considerar también el sufijo ita, que denota la intensidad de la expresión, hace referencia a algo que fue maravilloso o agradable para alguien. A este caso se suman también palabras abreviadas como posi, inye, pa, entre otros. En el caso de los neologismos funcionales, estos denominan términos nuevos para dar una expresión, para conseguir una expresión más eficiente. En el caso de amarrar, es aquí justamente donde aparecen los préstamos lingüísticos por la dinámica de la comunicación, que más adelante les presentaremos. En el caso de amarración, esta palabra hace referencia a un sentido emocional por el sufijo ción, que denota de realizar una acción. Considerando el contexto de la palabra amarración, además de la intención con la que se transmite una necesidad o exigencia, hace referencia a asegurar o amarrarse a alguien, a asegurar o mantener una relación amorosa con alguien. En el caso de cumbión,
El significado denotativo también es determinado a través del contexto de la palabra y de la intención con la que se transmite una emoción y además del sufijo on que denota el valor expresivo o intensivo acerca de algo que es emocionante. A este caso también se sumaron palabras derivativas como abreviadas, como PS, IY, fracosología, dormición, entre otros. Como se mencionó anteriormente, en esta clasificación entran los préstamos lingüísticos y que, bueno, cabe resaltar que de los préstamos hallados, en la mayoría de los casos solo se presentaron palabras en inglés. Como bien se mencionó en el marco teórico, se considera los préstamos no adaptados y los adaptados para describir los posibles cambios morfológicos y semánticos que recibieron algunos términos hallados. Tanto Inbox como OFIT son préstamos no adaptados, pues estas no presentan ningún tipo de modificación morfológica ni semántica. Sin embargo, el término manes es ahora un préstamo adaptado, ya que está derivado por el sufijo es en español y en plural, y como resultado hace referencia a hombres en el contexto del español. Esta clasificación se encontraron también otros términos como free, mic, mood, level, entre otros. Como penúltima clasificación se encuentran los neologismos sociales, estos términos que describen situaciones sociales, culturales o morales. Como se puede observar, se presenta un proceso compositivo en ambos ejemplos. En el caso de cubrebocas se determina el significado denotativo a través de la temática salud y el contenido, de la temática noticias y el contenido salud, haciendo como referencia a una situación explícita de cubrirse la boca en tiempos de pandemia. En el caso de solteravirus, esta palabra también de acuerdo al contexto y también a la intención de expresar soledad y tomando en cuenta también la intención del emisor, se hace referencia a estar soltera durante un periodo largo de tiempo sin que esto signifique que presente algún tipo de enfermedad que afecte al organismo. A esta clasificación se suman también otros compuestos como COVID cumpleaños, COVIDiota, COVIDlandia. Finalmente, se presentan los neologismos tecnológicos, que describen o que están palabras que están relacionadas con la tecnología. Tanto webinars como youtubers presentan características propias con relación a plataformas o redes sociales. En el caso de webinars, esta está compuesta por web, un sustantivo, y el sustantivo seminars, sustantivo también en inglés. Web hace referencia a un espacio virtual a través de la tecnología, y seminars hace referencia a un espacio educativo o informativo, y como resultado, la participación de seminarios virtuales. En el caso de youtubers, esta palabra está derivada por el sufijo er en español al morfema YouTube, que denota la idea de oficio que tiene alguien. A esta clasificación se presentaron también redes sociales, Sumestres, ciberguerreros, Sumeme, entre otros. Bien, con todo lo investigado y analizado, se llegaron a las siguientes conclusiones. Primeramente, por la necesidad de comunicarse de manera rápida y dinámica mediante las redes, el lenguaje escrito se ha utilizado significativamente en WhatsApp y Facebook, donde los neologismos surgieron por las modificaciones morfológicas que recibieron algunos términos que previamente eran existentes, los cuales también llegaron a obtener nuevos significados. Por otro lado, los neologismos se manifestaron gracias a la creatividad léxica de los usuarios. Además, estos neologismos necesitaron de la motivación tanto pragmática y extralingüística para ser comprendidas y analizadas. Asimismo, el surgimiento de estos neologismos nace con la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades de la sociedad. Y finalmente, estos hallazgos en las redes sociales permitieron reconocer la riqueza del lenguaje, particularmente en el área escrita. Como recomendaciones, el proceso neológico puede ser investigado y profundizado desde un solo enfoque, es decir, puede ser exclusivamente morfológico o semántico, incluso puede ser estudiado a través de un proceso compositivo, etc.
Las plataformas como Instagram, Twitter o TikTok son también otros medios masivos para la identificación de neologismos, así como también los periódicos u otras áreas. Las nuevas formas de uso en el lenguaje verbal también pueden ser estudiadas o incluso ambas, tomando en cuenta el lenguaje oral como el escrito. El ámbito de estudio también puede darse dentro de una población en particular. Esta puede ser en un departamento específico o inclusive en instituciones, donde claramente el lenguaje escrito como oral están presentes. Finalmente, el desarrollo del lenguaje constituye para la investigación una mirada neutral de enriquecimiento del castellano boliviano. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes, Erika, Beatriz. Gracias. Vamos a iniciar ahora con la ronda de preguntas. Le voy a ceder la palabra a los lectores, Magíster Patricia Land y Magíster Mari Mosquera. No sé quién quiere hacer primero su intervención en la ronda de preguntas. Podría empezar, gracias. Claro que sí, adelante. Bueno, chicas, felicidades por el trabajo. Me alegra que incursionen en estos campos y que apliquen además todo lo que van estudiando a lo largo de la carrera. Bueno, creo que la exposición no refleja todo lo que, la riqueza del análisis que han realizado, lamentablemente, ¿no? Por la rapidez con la que tienen que exponer. Pero me gustaría que a veces nos centremos tal vez en algunos conceptos, en algunos aspectos por los ejemplos que han presentado. Me voy a centrar en dos ejemplos que han presentado, bolivianito y joyita, ¿no? Que en realidad son flexiones. O sea, las conocemos como flexiones, ustedes las han presentado como una derivación y como parte de un neologismo. ¿En qué medida se podría poner un límite entre lo que es nuevo, neologismo, y simplemente un proceso semántico de incorporación de nuevos significados, que es lo que se va generando con las connotaciones, ¿no? Que son procesos, digamos, normales que siguen las palabras a lo largo del uso. ¿Qué podrían decir al respecto? Bueno, como la investigación, bueno, en realidad los neologismos tienen que ver justamente con un proceso sincrónico, donde se crean o aparecen justamente en un tiempo determinado. En este caso, nosotros hemos tomado en cuenta un periodo específico, que es 2020-2021. Fue durante ese periodo donde hemos podido hallar este tipo de flexiones que se han podido ver. En el caso de bolivianito y joyita, estas palabras también han sido justamente analizadas en sentido de la composición derivativa que tienen con el sufijo diminutivo ita, que además denota, ¿no? su significado. Así también el nuevo significado que podría haber, el posible cambio de significado que puede tener o el nuevo significado que puede presentar respecto al contexto comunicativo, es decir, al contexto pragmático en el que está siendo empleado, en qué momento, en qué situación y bajo qué condiciones también, ¿no? Se toma en cuenta también la intención del emisor frente a este uso de la palabra, que a simple vista, claro, podemos decir que cualquiera podría, qué sé yo, decir que no se trata tal vez de un neologismo, pero sí se trata de un neologismo, ¿por qué? Porque está siendo creado en un momento determinado, en una situación determinada, en un momento determinado. Entonces, esta combinación que nosotros tomamos en cuenta como neologismos sociales, estilísticos, se considera justamente en ese sentido, o sea, para determinar el uso en el que está siendo establecido.
en cuanto a la función estilística que se le está dando a lo que normalmente se podría decir boliviano. Y también este caso de bolivianito hace referencia justamente a un significado específico. Hace referencia no solo a lo que normalmente podríamos imaginar a la moneda de un boliviano, sino hace referencia a algo que es barato en este caso. Entonces, o sea, hay significados polisémicos que se podría hallar en estos términos. Pero bueno, en este caso, como hemos considerado exclusivamente el contexto en el que se ha establecido, se ha determinado el significado al que se refería el emisor, la intención del emisor con el que está siendo utilizado este término. No sé si respondo a su pregunta. Sí, entiendo tu perspectiva. Sin embargo, cuando una palabra ya existe y es utilizada con otros valores, no se define, ¿no?, como neologismo. Simplemente tal vez habría que hablar de cambio de valores, funciones, y claro, lo que tú dices de pragmática es absolutamente adecuado, ¿no? Es decir, ver más desde un punto de vista pragmático. Ahora, algo que es interesante de este proceso que ustedes han identificado es justamente la creación de palabras. Y bueno, me parece interesante que vean que la productividad se va más por el lado de la derivación, ¿no?, que por la composición. Ese grado de productividad responde a una constante en la creación de palabras en general en nuestra lengua, o qué es lo que han identificado, o solo se han centrado en caracterizar las palabras que han analizado, o ustedes han podido ver más allá si hay un patrón, ¿no?, de productividad en la lengua. Todos sabemos que en nuestra lengua se van a seguir creando palabras. Entonces, si eso responde a un patrón de productividad del castellano. Y si hay por ahí unos prestamitos, ¿no?, si también incide los préstamos de otra lengua. Sí, justamente la productividad que hemos podido determinar durante este periodo ha sido más derivativo, más un proceso derivativo. Y es justamente quizá por el hecho de, qué sé yo, de la flexión de los morfemas, la facilidad de adjuntar o derivar estos morfemas a distintas palabras. Obviamente nosotras también consideramos que hay otro tipo de patrones o procesos como la parasíntesis, por ejemplo, que es muy inusual de ver qué sé yo, por la construcción de prefijos y sufijos que están en ambos. Pero más que todo hemos determinado que la derivación ha sido el proceso más, ¿cómo se podría decir?, fácil de construir o qué sé yo, de utilizar cuando se trata de la interacción, de una interacción espontánea en la que se está realizando un discurso. Y sí, también hemos podido determinar que los compositivos que desde nuestra perspectiva queríamos que hubiera sido quizá la más producida, no, en el discurso de las redes sociales, por ejemplo, la fluidez con la que se va escribiendo y además la libertad con la que se escribe, se ha podido determinar que justamente ha sido la variación y la unión de morfemas flexivos que se han podido ir utilizando en estas redes sociales informales. Entonces, Sí, eso. perdón. Sí, además esto de la composición y esta libertad de que los usuarios tienen de poder formar palabras o hacer o crear palabras derivativas, algunos sin darse cuenta, ¿no? Estas composiciones o estas derivaciones que estos usuarios llegan a realizar suele ser parte de su creatividad léxica. Es decir, que ellos empiezan a adaptarse un poco a lo que está ocurriendo en su alrededor y tratan de ponerle un nombre. Entonces, esto es lo que nos llega a aplicar la parte de la creación de neologismos.
sé si Bueno, y responde. finalmente, tal vez no lo han visto bien, lo pueden tratar incluso como recomendación. Está el hecho, bueno, la ausencia que yo les había planteado cuando la primera vez que leí la tesis, que es el no delimitar claramente de dónde sale el análisis, ¿no? Es decir, las páginas de Facebook, de caracterizar su proceso de selección de muestreo, ya que el uso de la lengua siempre está atravesado por muchas variables, ¿no? Esas variables que tienen que ver con el origen de las personas, su lengua materna, su oficio, su edad, etc. Entonces, hay una necesidad también de saber en qué tipo de páginas puede aparecer más esta creatividad que en otras. No sé si han podido identificar eso que nos pueden contar a grandes rasgos. Es decir, si hay alguna variable de la población que participa en esas páginas que incide, según ustedes, en ese tipo de neologismos de creación. Sí, justamente nosotras, como estamos trabajando en el contexto boliviano, hemos determinado las páginas que están justamente, que son creadas en ese contexto. Y además hemos determinado páginas que estén relacionadas con el entretenimiento. Es decir, que bajo esas circunstancias de entretenimiento, de social, de compartir, de comentar, etcétera, se realizan o se establecen se establece más el discurso escrito bajo esa característica que nosotros hemos podido hallar en memes, en comentarios, publicaciones, etcétera, que se han establecido justamente dentro de esta categoría de entretenimiento de las páginas que hemos podido determinar. Y es justamente ahí donde las redes sociales y como experiencia empírica sabemos, ¿no? Donde más nos llama la atención y más queremos utilizar este tipo de páginas. Entonces, bajo esa característica, bajo esa categoría de entretenimiento es que hemos podido indagar y hemos podido buscar y extraer términos que han sido establecidos justamente de manera espontánea a través de la creatividad lingüística de estos internautas. Entonces, nosotras nos hemos tomado la libertad de indagar, de estar metidas allá adentro y poder ver todo este discurso que se establece así a libertad. Entonces, de ahí hemos podido determinar también términos y las claramente hemos hecho o hemos utilizado nuestros instrumentos, las hemos pasado ahí, hemos conseguido un montón de términos que obviamente han pasado por un análisis. Este análisis justamente para determinar si se tratan o no de neologismos. Entonces, este análisis ha ayudado justamente a la construcción de nuestro corpus, que lo ha ido organizando y estructurando justamente para que haya una explicación más explícita de su construcción. Sí, además me gustaría también mencionar el hecho de que al haber elegido el contexto boliviano y no específicamente tal vez personas de 18 o de 20 años, porque no podíamos especificar la edad, no podíamos especificar el género, porque en las redes sociales se suele utilizar suelen utilizar seudónimos o se pueden poner otros nombres. Entonces no podíamos establecerlo específicamente entre un grupo de personas que son varones y jóvenes o un grupo que son adolescentes. Entonces era un poco difícil poder identificar esa parte. Entonces nos centramos más en lo que decían. No sabemos con exactitud las edades o qué personas exactamente lo decían, pero sí teníamos el contexto de la palabra, sí teníamos la comunicación que se tenía en ese momento. Y gracias a ello también se pudo identificar algunos términos nuevos, una creación de neologismos. Entonces fue algo rico encontrar algo como ello, pero como bien dijo mi compañera, teníamos que pasar por un proceso para poder analizar si realmente pertenecían o no a un neologismo. En caso de los grupos de WhatsApp,
Ahí ciertamente se podía ver, identificar también si son jóvenes. Ahí sí se puede identificar porque la mayoría solían hablar de manera libre e informal en especial. Entonces, ahí sí se podía notar que eran más jóvenes, no tanto una mezcla de jóvenes y adolescentes. Entonces, teníamos que indagar y meternos más en un ambiente que sea más de personas un poco más de jóvenes, por decirlo, en el caso del grupo de WhatsApp. Gracias, chicas. Gracias a usted, Liz. Gracias, chicas. Gracias, Magíster. Magíster Mosquera tiene algunas preguntas, recomendaciones para hacer a las universitarias. Bueno, sí, gracias, estimada directora, estimadas estudiantes, Paticita. Bueno, primero felicitar al equipo por el trabajo. Creo que representa un poco esta innovación que estamos haciendo en analizar este otro campo que es el lenguaje digital dentro de las redes, ¿no? Que ahora está poniéndose cada vez más en vigencia. Algunas dudas, comentarios que tengo sobre el trabajo. La primera que yo encuentro es, por ejemplo, en los objetivos ustedes plantean que van a hacer una investigación desde esta mirada morfológica y semántica. Sin embargo, en el objetivo 3 aparece el componente pragmático y es un elemento que lo han ido desarrollando, como hace un momento lo comentaban, como en el contexto más bien pragmático aparece esta derivación como un neologismo. Lo que yo encuentro en su trabajo es más bien este vacío de la importancia de la pragmática. Es decir, ¿cuáles son los límites que ustedes han trazado para determinar qué es pragmático y qué no es, ¿no? O qué es semántico, al momento de desarrollar su análisis en la detección de los neologismos? En realidad hemos tomado en cuenta a la parte pragmática justamente por el contexto. El contexto comunicativo en el que se ha ido estableciendo los términos y que en el análisis lo hemos ido mostrando así como citas. Esas citas que se han establecido en el análisis, justamente en la parte de neologismos en función y significado, forman parte del análisis pragmático que estamos haciendo con respecto a los eventos, que se relacionan justamente con el evento comunicativo en el que se establece los neologismos. Es ahí donde tomamos en cuenta la pragmática, justamente en ese sentido, para que se pueda analizar también el significado, el posible cambio de significado que ha presentado determinado término. Ya. La otra pregunta, ayuda, que me nace va también por la línea de Patricia, es decir, me ponía a cuestionar y a reflexionar. Por ejemplo, lo que decía Bolivianito, yo cotidianamente a mi hijo le digo hijito, ¿no? Entonces, eso me preguntaba, ¿será un neologismo? Por otro lado, cuando utilizan estos términos inbox, outfit, como préstamos, ¿no? También me preguntaba, ¿realmente serán neologismos? Y sobre esa base que ya les he ido comentando, Patti, también una de las cosas que me llamaba la atención es por qué no encontramos otro tipo de neologismos por ahí que aparecen con este lenguaje mixto de la comunicación virtual. Por ejemplo, ¿por qué no podemos considerar como neologismos la unión de numerales con una palabra, ¿no? El hashtag love, por ejemplo. ¿Por qué no podría aparecer como neologismos la unión de una palabra con una iconografía o con una imagen? No sé si han detectado algo más de esto que hace, digamos, al lenguaje digital, es decir, no es solamente la cuestión escrita. No sé si han reflexionado sobre este lenguaje mixto y cómo este lenguaje mixto dentro del entorno digital, que utiliza bastante la imagen, la iconografía, también se puede considerar como neologismos.
Bueno, en realidad este tipo de términos así mixto no lo hemos hallado porque nos hemos justamente basado en léxicos exclusivamente. Entonces, sí, hay todo un proceso, ¿no? Un proceso de los neologismos que como bien le decía, que como bien le explicábamos a la licenciada, es un proceso más que todo sincrónico, es un proceso que nace en un momento determinado por la espontaneidad de la interacción. Entonces, básicamente, para determinar si se trata o no de un neologismo, tiene que pasar por un análisis. Pero también puede ser considerado así justamente por el hecho de que se está estableciendo este término en un momento concreto, en una situación concreta. Y ayuda también el hecho de hacer recurrencia a obras lexicográficas como es la Real Academia Española, que justamente es una parte fundamental para la identificación de neologismos, donde si estas palabras si por ejemplo bolivianito está en el diccionario, buscamos esta palabra en el diccionario, entonces no sería un neologismo. ¿Por qué? Porque ya es una palabra que se ha generalizado, es una palabra que ya ha pasado por proceso diacrónico, es una palabra que ya ha existido, que ya se ha generalizado en su totalidad. Entonces, se pasa por un proceso de análisis, como lo que bien decía, un proceso neológico, de procedimiento con base a modificaciones morfológicas y también al uso, ¿no? A la difusión, al uso en el que se está siendo aplicada determinado término. Justamente es donde entra ahí los tipos de neologismos, ¿no? Lo que usted dice. Si se trata de neologismos funcionales o estilísticos, determinación de su función, en qué momento en qué momento se está utilizando, cómo se está utilizando, cómo se está aplicando. Pero así, en términos generales, léxicos mixtos, como usted dice, la verdad no lo hemos hallado, pero sería bastante interesante investigar ese tipo de área y considerar también que, bueno, como el lenguaje se va desarrollando siempre y más por la tecnología, yo creo que puede existir otro tipo de nuevos términos así en ese sentido. Sí, aportando un poco también a lo que decía mi compañera, ciertamente el lenguaje va evolucionando, va cambiando todo el tiempo. Entonces podemos encontrar nuevas formas de tal vez de que se van creando los neologismos o tal vez algo que simplemente ya ha existido y ya está. Eso es algo que tal vez no lo hemos determinado por completo, sin embargo, hemos llegado a hacer su análisis correspondiente y también es el contexto el que también nos ha hecho determinar si era o no un neologismo. Bueno, en la parte metodológica me llama la atención que cuando revisamos los resultados, ustedes empiezan a darnos unos datos cuantitativos, ¿no? Pero más adelante ustedes no lo mencionan, o sea, parece que si bien lo utilizan como parte del análisis, el enfoque cuantitativo, sin embargo en el desarrollo de la metodología no aparece como un elemento central o un elemento más bien subsidiario de este proceso de investigación. Entonces, ¿cómo fue para qué utilizaron el enfoque cuantitativo en la relación de las estadísticas que ustedes nos presentan? ¿Y por qué esa ausencia en su metodología? Bueno, el enfoque cualitativo que sí se ha visto en la producción léxica justamente ha sido para ver la frecuencia de todas las categorías halladas. Primero se han hallado todas las categorías y luego se las han clasificado, se las han establecido bajo esas categorías. Y entonces de ahí se ha sacado un porcentaje, un total de neologismos derivativos, compositivos, etcétera. Y eso ha dado justamente el resultado de un enfoque cuantitativo de frecuencia de los neologismos que se han hallado. Eso ha permitido también determinar qué procedimiento ha sido más utilizado, más creado, cuáles no, cuáles sí. Entonces, eso en términos de la productividad léxica que hemos presentado en el gráfico. De productividad léxica y en cuanto a función al ámbito también. Bueno, para terminar, a mí me llama la atención una cosa, ¿no? Que la escritura siempre fue una tecnología que ha marcado, digamos, el mundo civilizado.
y que parece que en el momento actual, en el contexto digital, está siendo amenazada. Por ejemplo, Ayala nos plantea esto, que el lenguaje escrito básicamente estaría siendo amenazado por el lenguaje del habla, del oral, dentro del lenguaje virtual. Entonces, para ustedes, ¿cuál es el futuro del lenguaje escrito dentro de las redes? Bueno, me gustaría empezar. Bueno, de hecho, como bien sabemos, el lenguaje va evolucionando, va cambiando. Entonces, su futuro en las redes mayormente se vería cómo los usuarios van a empezar tal vez, ¿no?, a modificar la manera en cómo postear un meme o la manera en que llegan a publicar un estado de manera escrita. Incluso pueden llegar a abreviar palabras y toda una frase o una expresión completa puede estar abreviada. Entonces, más adelante se va a ir comprendiendo cada una de estas palabras y puede que vaya cambiando la forma en que nos vamos comunicando en la parte escrita, claramente. Así también hay una diferencia, ¿no?, en lo que es la creación de palabras con lo que es los vicios del lenguaje, que hay una clara diferenciación, la distorsión, digamos, de una expresión o de un enunciado con la creatividad que se realiza de determinados términos. Entonces, nosotras al ir investigando, al ir leyendo, hemos visto varias perspectivas con autores diciendo que esto podría afectar al lenguaje, o esto no podría afectar, más bien esto enriquece, o esto no. Entonces, nosotros tenemos una mirada neutral, es decir, nosotras pensamos simplemente en la evolución y en el desarrollo del lenguaje mediante esta creatividad lingüística, y no así de un vicio en el que, qué sé yo, se distorsione términos, porque sí, evidentemente lo hemos visto, y se ve en las redes sociales cómo hay uso, o sea, deliberado del lenguaje, así con distorsiones, etcétera, malortografías, podría decir, pero no consideramos eso. Nosotras consideramos una mirada neutral, justamente lo que dice mi compañera, de desarrollo y evolución a través de la creatividad lingüística, de construcción de términos que pueden ser generalizados y pueden ser utilizados, incluso incorporados, ¿no?, a la lengua, como lo que es amigobio. Amigobio, por ejemplo, es una palabra compuesta de amigo y novio. Esa palabra existe en el diccionario de la Real Academia Española. Esa palabra antes ha sido un neologismo, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque se ha generalizado y se ha utilizado por la gran mayoría de las personas, ¿no? En ese sentido. Ok, gracias. Bueno, en realidad no hay una neutralidad, ¿no? Por si acaso. Con esto cerramos. Muchas gracias, chicas, por la presentación y nuevamente felicidades. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. No sé si el doctor Limachi tiene alguna pregunta. Gracias, Paulita, y a los colegas, a las tesistas. No tengo pregunta, pero sí quisiera decir algo como tutor, no solo para ustedes, sino también para la comunidad académica presente, es decir, estudiantes, colegas, próximos tesistas también. Yo quiero resaltar la valentía de ustedes, dos mujeres heroínas de la coronilla, para abordar un ámbito temático en una modalidad que cada vez está en descenso, y hay que decirlo y hay que asumirlo. Y pues van mis felicitaciones por ello. Más allá de sus posibles limitaciones, digamos, facilidades o dificultades, pues producto de su esmero y de su dedicación, pues han llegado a este momento. A eso a mí me parece que es muy fundamental, es muy importante y fundamental, diría, en un proceso de investigación. Llegar a la meta asumiendo y superando las dificultades que ustedes han vivido en un contexto inclusive donde su salud estaba en riesgo, lo cual yo valoro muchísimo, ¿no? También valoro muchísimo su predisposición y su capacidad de diálogo con un tribunal, como en este caso, muy exquisito, y que además vela por el rigor de un trabajo y que lo hace notar. Me parece que eso es también de
valoración, hay que valorarlo, ¿no? Y eso para ustedes y para mí como tutor sigue siendo un espacio de aprendizaje. También quiero valorar, pero también quiero insistir en la importancia de asumir y explicitar los límites de nuestros estudios, es decir, de lo que nos propusimos, y dejarlo explícitamente, no solo en el texto escrito, sino también en nuestras presentaciones, para que ningún lector, ninguna persona que nos escuche nos pida más allá de lo que nos habíamos propuesto en el estudio. Eso es una lección para nosotros metodológica que hay que tenerlo presente. Y finalmente, para todos, desde la dirección de la carrera, los colegas docentes y los estudiantes sobre todo, yo quiero seguir reivindicando, quiero insistir en reivindicar la tesis como un espacio de formación, digamos, del profesional. Yo estoy seguro que ustedes en esta experiencia, en algunos casos, han podido fortalecer, tal vez hasta consolidar sus aprendizajes que han construido a lo largo de la carrera, pero en otros casos me atrevería a decir que han aprendido otras cosas que la carrera no les habría proporcionado, tal vez, ¿no? Porque lo vi en algunos casos, no sé si en el caso de ustedes. Y por lo tanto, yo creo que corresponde, en el caso de ustedes, chicas, felicitarles y también como carrera agradecerles por la contribución que están dejando a la carrera, a la universidad y, por qué no decirlo, a la sociedad en general que tanto está observando, está criticando a nuestra universidad como no solo como un espacio de formación, sino como aquella que debe generar conocimiento. Y lo que ustedes están haciendo es también contribuir a eso, a la generación de conocimiento. Sabemos de las limitaciones, las dificultades que tenemos cuando queremos hacer una investigación y más aún cuando queremos hacer nuestras tesis, ¿no? Y por más de que tengamos voluntad para hacerlo, interés por hacerlo, muchas veces los impedimentos son externos a nosotros, como estudiantes, como tutores también. Y entonces, muy a pesar de ello, pues ustedes han logrado, ¿no? Nos hemos tomado más tiempo del que estaba previsto, pero así es, ¿no es cierto? No siempre uno logra lo que quiere lograr en el tiempo que uno ha pensado. Y ustedes han demostrado eso, ¿no? La persistencia, la convicción, la insistencia. Y también yo diría, sin el ánimo de insultar a nadie, la terquedad que un investigador tiene que tener para, hasta el último, plasmar lo que piensa en su texto, independientemente de si el tutor esté de acuerdo o no, si el tutor les dijo, pero no se olviden de esto, no sé qué. Eso también es parte de la formación. Es decir, uno como investigador tiene que saber sostener sus ideas, argumentarlas, ¿no es cierto? Y encapricharse también de alguna manera, porque son ustedes quienes han hecho el ejercicio, la investigación. Entonces, para mí, ustedes son también han sido una oportunidad para seguir aprendiendo como tutor y también como docente. Y todavía tengo varias dudas. Sé que en una tesis no va a pretender responder a todas las dudas que uno tiene, pero ustedes ya hicieron su aporte. Mil felicidades y agradecimientos también para los lectores, los tribunales y también animarles a las próximas tesistas. Veo ahí que está Noelia, Mireia, son también estudiantes pronto profesionales que están motivados por la investigación, la tesis, y a mí me parece que también merecen nuestro apoyo y nuestras felicitaciones por seguir apostando por la tesis como una modalidad privilegiada, diría yo, para el futuro. Así que muchísimas gracias y felicidades, Eri y Beatriz. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias a todos al tribunal. Les voy a invitar, por favor, que pasemos a la otra sala para que le puedan deliberar la calificación que se les va a asignar a Erika y a Beatriz, por favor.
Aguárdenos en esta sala, chicas. Marvin, por favor, te estamos esperando en otra sala. Buenas, estamos nuevamente de regreso. El tribunal está. Adolfo, ¿estás en línea? Sí, sí estoy. Muy bien, Adolfo, te voy a ceder la palabra para que puedas hacer el acta de la defensa, por favor, y
en la cual se va a determinar o vamos a descubrir la calificación que se les ha asignado a los estudios universitarios. Adelante, Adolfo. Voy a hacer lectura del acta de calificación de tesis de grado. En la ciudad de Cochabamba, a horas 11 del día viernes 10 de junio del año 2022, y de acuerdo con el capítulo 2, presentación y defensa del trabajo académico para la obtención del grado académico, artículo 9, habilitación para la presentación y defensa virtual pública del reglamento transitorio para la presentación y defensa de los trabajos académicos de las modalidades de graduación en la Universidad Mayor de San Simón, se reunió vía Google Meet la comisión evaluadora de la tesis de grado presidida por la licenciada Paola Valdés Rojas, directora de la carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, presidenta del tribunal, integrado por el siguiente tribunal calificador: Magíster Patricia Landia Mercado, Magíster Marvin Mosquera Coca y como tutor el doctor Vicente Limachi Pérez. Se procedió a dar lectura a la resolución facultativa número 70 quebrado 2022 de fecha 2 de junio de 2022, mediante la cual se autoriza la presentación y calificación final de la tesis de grado titulada Descripción morfológica y semántica de neologismos que surgieron durante el periodo de restricción social COVID-19 en las redes sociales WhatsApp y Facebook en el contexto boliviano. Posteriormente, previa verificación de notas en planillas separadas presentadas por el tribunal asignado, se realizó la calificación de la tesis de grado de las postulantes León Camacho Erika y Roque González Beatriz, habiendo sido de 90 puntos, nota con la que fueron aprobadas. Muchas felicidades. Muchísimas gracias a todos. Gracias por Doctora, gracias a todos. Merecido, felicidades. Muy bien, vamos a proceder con el protocolo, vamos a continuar, que ahora nos toca la parte de hacer el juramento. Por favor, les voy a invitar a ambas que hagan la señal de su convicción. Muy bien. Juran ustedes, por Dios, por la patria, por la Universidad Mayor de San Simón, por la carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas, y por su honor, cumplir con dignidad su profesión en todas las actividades públicas y privadas que así lo requieran. Sí, lo juramos. Juramos. Si así lo hicieren, Dios, la patria, la Universidad Mayor de San Simón y la carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas las premia. En caso contrario, se lo demanda. A partir de este momento pueden ustedes ejercer su profesión como licenciadas en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas y están habilitadas para realizar los trámites para la obtención de su diploma académico y su título en profesión nacional. Muchas gracias a ustedes, chicas. Mil felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Será pues Muchísimas gracias. Un agradecimiento a los tribunales, al tutor, al doctor Vicente Limachi, Magíster María Mosquera, Magíster Patricia Landia, familiares, amigos y demás comunidad universitaria que les han acompañado en la defensa de su trabajo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.